Es secretario de Redacción de La Nación. Martín, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo está? Muy bien. Saludos para todos. Gracias. Muchas gracias. Lo mismo para vos, Martín. Semana donde la política dejó un poquito de lado, entre comillas, a Cristina y se metió de lleno en la pelea de cara a las elecciones, ¿no? Bueno, la sombra de Cristina está, porque la discusión del peronismo es un poco la figura alrededor de la cual se está construyendo esa dificultosa alianza entre los seguidores más fieles de ella y quienes no diría que la abandonaron, pero que tomaron cierta distancia con Kicillof a la cabeza, que a partir de la detención, de la prisión domiciliaria de Cristina, se sienten obligados a una alianza, a una unidad en la que no terminan de creer, ¿no? Y empezaron a hacer esas negociaciones, mientras del otro lado Javier Milei, a quien vemos ahí en pantalla, se lanza de lleno en la campaña bonaerense, algo que no había hecho en la porteña en los primeros días, sino más bien al final. O sea, él inaugura de alguna forma la campaña de La Libertad Avanza provincial, y él sí elige sacar a Cristina del blanco y poner ahí a Axel Kicillof con un discurso incendiario en el que lo llenó de insultos. Ayer contaba 45 alusiones, insultos o despectivas respecto de Kicillof en un solo discurso de casi una hora, con una intención muy deliberada de ponerlo en la mira y de no hablar específicamente de Cristina Kirchner. Martín, ¿querés que lo compartamos, eso que vos estás mencionando, ese momento, para quien no lo vio? Uno al menos. Uno de los insultos. ¿Estamos fuera del horario de protección al menor o...? Acá la producción se hace cargo, nos dijo, creo que le va a poner algún que otro pip. A ver, lo escuchamos. Vamos. Presente bajo el mandato del pichón de Stalin, Axel Kicillof. Son tremendamente brutos, pero son brutos. Es decir, viven despotricando contra la deuda, pero son amantes del déficit fiscal. El soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Es más, si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! La estupidez supina de Kicillof de declarar desde una postura francamente infantil que más Estado siempre es mejor. Nada puede venir de alguien con razonamientos tan limitados. Un ejemplo bien básico, digamos lo que se diría APB, o sea, apto para boludos. Es decir, creo que si lo explico bien lo va a poder entender hasta Kicillof. Vamos a terminar con todos estos parásitos mentales del partido del Estado. Me comentan, y algo escuché, que Milei me dedicó unas palabras. Me dedicó unas palabras que escuché, son insultos, una catarata de calificaciones que expresan además, además de posiciones que podríamos ponernos a charlar o discutir, pero no vale la pena. Me preguntaban si voy a responderle a Milei. Sí, le voy a responder, pero no en esos términos. En la provincia de Buenos Aires creemos que el que insulta y el que grita es porque no tiene razón. Nosotros tranquilamente... No me van a escuchar insultarlo, denigrarlo. Bueno, ahí teníamos, ¿no? Dos tonos distintos, Martín, sí, ¿no? La respuesta de Kicillof. Bueno, Kicillof busca contrastar hasta incluso en eso, diciendo, bueno, yo no insulto, yo doy argumentos. Es parte del juego. Creo que a Kicillof también le sirve esto, mostrarse como el enemigo elegido por el gobierno en un momento en el que él tiene que discutir, sobre todo con la cámpora, que no le quiere reconocer un lugar de igualdad. Él plantea que como mínimo tendría que tener un lugar de igualdad al ser el gobernador y tener atrás a unos 40 intendentes en la mesa en la que se va a decidir las candidaturas. La cámpora no termina de considerar que su movimiento, ese movimiento de derecho al futuro, tiene la misma entidad, por ejemplo, que el Frente Renovador de Sergio Massa o que la propia cámpora. O sea, no termina de
de asimilar, de digerir que, bueno, que el kirchnerismo, lo que era el kirchnerismo dentro del peronismo, se ha fracturado y hoy tiene una referencia en Kicillof, sobre todo con un peso territorial muy fuerte. Bueno, todo eso está en discusión. ¿Hay algún tipo de acercamiento o lo ves vos o lo hubo en las últimas horas entre Massa, Kicillof, Cristina de cara a las elecciones en la provincia, Martín? Mira, se hizo esa reunión ayer en la sede del PJ en Buenos Aires. Sí. Ahí Kicillof no fue invitado personalmente, pero estaba Mario Seco, el intendente que es uno de los principales referentes de su sector, pero no fue por el movimiento de Kicillof, sino por el partido Frente Grande, que es un sello que él conduce, pero de alguna forma estuvo integrado en esa conversación. Ahí no se habló específicamente de las listas y se dejó en claro, o menos ese fue el mensaje que transmitió Seco en nombre de Kicillof, que la mesa donde se arman las listas es en otro lado y con otros actores, queriendo decir que Kicillof va a tener que estar sentado ahí, pero por lo menos lo que se trazó en esa reunión fue una idea de que va a haber unidad, o que debería haber unidad. Yo hoy no te diría que está al 100% garantizado que la elección provincial va a haber una única lista de todo el peronismo, pero va encaminado hacia ahí con este factor de la detención de Cristina como un aglutinante, porque el que se corra de esa línea va a quedar retratado, o al menos va a ser señalado como traidor. Y en esa línea, Martín, obliga a los del otro lado justamente a sentarse y llegar a un acuerdo sí o sí, porque también jugaba un poco la Libertad Avanza y el PRO con que vaya a fracturar el peronismo. Si el peronismo va unido, del otro lado también tienen que ir unidos sí o sí. Bueno, le suma más presión a Milei para acordar con el PRO. Ahí todavía no está del todo cerrado tampoco esa alianza de la Libertad Avanza y el PRO. Milei insiste con la idea de que se tiene que llamar la Libertad Avanza, que sea una suerte de adhesión del PRO y no una coalición electoral. Y todavía no termina de cerrarle esa oferta, sobre todo a los intendentes del PRO. Muchos de ellos dicen, bueno, ok, hagamos listas comunes, pero no me vengan a pedir en el Consejo Deliberante que yo le dé la mitad a la Libertad Avanza en distritos donde la Libertad Avanza no tiene nada. Claro. Lo que están viendo algunos intendentes es que puede ser muy malo para ellos hacer este acuerdo que tendría como casi único beneficiario al gobierno nacional. Y hay también una desconfianza de Mauricio Macri que está viendo algunos interlocutores como Emilio Monzó, que le están diciendo vos tenés que construir algo de centro y una alternativa y no fundirte y quedar como el sidecar de la Libertad Avanza, ¿no? Entonces en esa discusión también vamos a ver tensión en los próximos días, porque además de todo, la propia Libertad Avanza está cruzada por unas internas fuertísimas entre el sector que lidera Sebastián Pareja en nombre de Karina Milei, con los Menem ahí adentro, y por el otro lado los, vamos a decir, los Caputo Boy digitales de Santiago Caputo, ¿no? Claro. El Gordodán y compañía. Entonces ahí también hay una interna muy fuerte. O sea, los dos frentes están bastante tensionados y en el fondo están obligados a ir a una confrontación lo más unidos posible para una polarización que parece irse consolidando, ¿no? Pero faltan 3 semanas y vamos a ver mucho movimiento en ese tiempo. Claro, igual la primera escala es el 9 de julio, ¿no? Claro. Porque el 9 de julio ya sabemos si por lo menos hay alianza o no. Después veremos quién está arriba en la boleta, pero el 9 de julio es la primera escala donde el peronismo parece estar un poquitito más aglutinado y decir, ok, al 9 de julio llegamos juntos. Después no sé. Del otro lado no sabemos todavía si llegan juntos el 9 de julio. Exacto. Lo que pasa es que también el 9 de julio podría ser engañoso porque podría no haber una alianza inscripta, pero que después, por ejemplo, adhieran a la boleta al final, aparezcan al final como candidatos, por ejemplo, si el PRO fuera este modelo de adhesión, que no se presente una coalición electoral en la justicia el 9 de julio y sin embargo después en la lista final aparezcan candidatos del PRO. Claro. Pero sí es cierto lo que vos decís, el 9 ya es un día importante para empezar a develar las cartas. Martín, gracias. Como siempre, muchísimas gracias por tratar de hacernos entender esto que todos los día a día. Nosotros, en el encuentro semanal nuestro es como que pasaron 3 vidas en el medio, porque la semana pasada hablamos de una cosa y en 7 días en la Argentina cambia completamente todo. Así nos aburrimos. Nunca terminás hablando de lo que pasó el lunes y el martes. Ni hablar, por eso decía, no podemos hacer rutina nosotros día martes, miércoles, ni jueves, te digo muchas veces.
Martín, Total. muchas gracias, Buen fin que de tengas un buen semana. fin de semana. Gracias. Un abrazo a todos. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Bueno, ya en segundos nada más, como verán en la mesa, se ha sumado nuestro querido Fernando Bertelo. Hola, Fer.